¿Alguna vez te has detenido a pensar qué existía antes del tiempo? ¿Antes del espacio? ¿Antes de todo? ¿Y si la creación del universo no fue el inicio de todo, sino el primer acto consciente de separación? La pregunta ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Parece simple, pero encierra una de las mayores complejidades de la existencia. Porque, al final, ¿cómo podemos hablar de un antes si el tiempo aún no existía? El propio concepto de antes depende del tiempo, y según teólogos como San Agustín, el tiempo fue creado junto con el universo. Es decir, Dios no estaba esperando el momento adecuado para crear el mundo. Él creó al mismo tiempo. Esta idea nos lleva a una realidad misteriosa. Dios está fuera del tiempo, fuera de las leyes de la física, fuera de todo lo que nuestra mente racional puede comprender. Dios es eterno, y lo eterno no tiene pasado ni futuro. Dios simplemente es. Entonces, ¿por qué crear algo? ¿Por qué hacer surgir el tiempo, el espacio, las galaxias y a nosotros? Algunos místicos dicen que Dios, en su totalidad infinita, decidió ocultarse de sí mismo para que algo distinto pudiera existir. A esto se le llama, en algunas tradiciones esotéricas, contracción divina, un momento en el que el todo se retrae, creando un vacío, una ausencia, para que la creación pueda nacer. En ese sentido, antes de crear el mundo, Dios se contemplaba a sí mismo. Era conciencia absoluta, en silencio, en perfección. Pero como el amor necesita movimiento, intercambio, presencia, Dios eligió crear para manifestarse a través de la diversidad. La creación, entonces, no fue un capricho, sino una expresión de un amor que deseaba expandirse. Y tal vez, en este mismo momento, tú estés participando activamente de ese misterio. Porque si todo fue creado por esa conciencia, incluido el tiempo en el que vives, tal vez tu existencia no sea una coincidencia, sino una extensión del propio acto creador. ¿Te impactó esta reflexión? Respira hondo, porque en el siguiente bloque exploraremos una idea aún más atrevida. ¿Y si Dios no solo estaba esperando, sino preparándose para algo grandioso? ¿Y si Dios estaba soñando? La creación como despertar de la conciencia. Ahora imagina otra posibilidad. ¿Y si la creación del universo no fuera un punto de partida, sino un despertar? ¿Y si antes de todo existir, Dios estuviera en un estado de pura conciencia dormida, soñando con todas las posibilidades? Esta visión aparece en muchas tradiciones espirituales antiguas, desde los Vedas hindúes hasta la filosofía neoplatónica. Según estas enseñanzas, Dios, o la conciencia suprema, existía en un estado de ser puro, sin forma, sin tiempo, sin separación. Y entonces, soñó el universo. Sonó galáxias, leyes naturales, seres vivos, sonó contigo. Pero aquí hay un detalle que lo cambia todo. Este sueño no es como los nuestros. Para Dios, soñar es crear. Su imaginación es tan poderosa, tan absoluta, que al pensar algo, eso se convierte en realidad. Lo que para nosotros es imaginación, para Dios es manifestación. En este contexto, la creación del mundo no fue un trabajo, sino una danza cósmica. Un gesto artístico. Como si el universo fuera una obra maestra, y cada alma, una chispa de esa conciencia explorándose a sí misma. Ahora piensa esto. Tal vez, tú seas un fragmento de Dios viviendo una experiencia humana. Y tal vez la pregunta ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Sea, en el fondo, la pregunta ¿quién soy yo? Porque si tú eres parte de la creación, y la creación es parte de Dios, entonces tal vez Dios mismo se esté experimentando a través de ti. Esta idea, por más audaz que parezca, resuena en muchas tradiciones ocultistas, gnósticas y espirituales. Dios no creó el mundo por soledad, sino por expansión. Por el deseo de ver, sentir y amar en múltiples formas. Por lo tanto, quizás Dios no estaba haciendo algo antes de la creación. Estaba preparándose para ser todo. Incluso tú. Y eso transforma por completo nuestra relación con la vida. La realidad deja de ser una casualidad fría, y se convierte en un viaje sagrado, donde cada elección, cada encuentro, cada pensamiento, tiene un papel dentro de algo mucho más grande. Si esta visión te tocó, dale like al vídeo, compártelo con alguien que busca entender el sentido de la existencia y suscríbete al canal. Porque en los próximos episodios, exploraremos preguntas aún más profundas. ¿Por qué Dios creó el mal? ¿Existe el destino? ¿Y si ya existías antes de nacer? No querrás perdértelo.